Entre 1933 y 1945 funcionaron en el Tercer Reich los infames campos de concentración, lugares que hoy son recordados como los sitios más terroríficos y aberrantes de la historia. Allí, los nazis encerraron a todos aquellos considerados enemigos del Estado. Esto incluía a judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra y presos políticos, que fueron sometidos a condiciones de vida inhumanas y que frecuentemente fueron asesinados sin piedad. Uno de los campos de concentración más importantes fue Sachsenhausen, que fue creado por la SS para ser el principal centro de detención del área de Berlín en Alemania. Por su interior pasaron miles de personas que atravesaron un auténtico infierno. Los reclusos eran forzados a trabajar como esclavos para la industria alemana, eran testigos de las ejecuciones que se realizaban a diario y no podían hacer otra cosa más que preguntarse cuál sería su último día con vida. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Sachsenhausen. El campo de concentración de Sachsenhausen fue construido en el verano de 1936 con trabajadores esclavos. Fue el primer centro de detención establecido luego de que Heinrich Himmler, el líder de la SS, fuera nombrado jefe de la policía alemana. El campo se pensó como un sitio modelo de la SS, un lugar que debía transmitir el poder y los ideales de esta organización nazi. Todos los reclusos que entraban allí quedaban inmediatamente sometidos a la autoridad de las SS, que administraban el sitio con mano de hierro. Por esta misma razón, la función de Sachsenhausen no era únicamente albergar prisioneros, sino también entrenar a los miembros de las SS. El campo abrió sus puertas el 12 de julio de 1936 y a partir de entonces no dejó de recibir presos. El número de internos fue cada vez mayor y aumentó notoriamente a medida que se aprobaban más leyes discriminatorias contra los judíos. Llegó a su máximo en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los prisioneros empezaron a utilizarse como trabajadores esclavos, con el fin de producir material para la industria bélica alemana. Como en todo campo de concentración, todos aquellos que no cumplieran con las reglas del lugar eran sometidos a terribles castigos físicos. Uno de ellos era conocido como el saludo de Sachsenhausen, que consistía en obligar a los prisioneros a ponerse en cuclillas y extender los brazos hacia el frente. Debían permanecer en esta posición durante horas y en caso de que alguno no pudiera sostenerla, recibía una brutal paliza que lo dejaba al borde de la muerte. El otro método de castigo habitual de este sitio consistía en atar las muñecas de los reclusos detrás de su espalda y colgarlos de las manos en postes. En las pocas ocasiones en que alguien intentaba escaparse y era atrapado, se lo condenaba a morir ahorcado públicamente frente a todos los demás presos. Los internos debían observar la ejecución y se esperaba que, ante semejante atrocidad, a ningún otro se le cruzara por la cabeza la idea de fugarse. La forma más habitual de asesinar a los prisioneros era a través de fusilamientos masivos. Los sentenciados eran conducidos hasta el sector del campo llamado Estación Z, donde eran ubicados en una fosa y luego abatidos a disparos. Con el tiempo, las SS fueron perfeccionando sus métodos y reemplazaron los fusilamientos con las cámaras de gas, a donde los internos eran llevados para morir asfixiados con gas venenoso. Se estima que durante sus años de funcionamiento bajo el Tercer Reich, en Sachsenhausen perecieron aproximadamente 100.000 personas. Por otro lado, este centro fue utilizado para llevar adelante experimentos médicos que no tenían nada que envidiarles a los del infame Dr. Joseph Mengele. Al igual que en Auschwitz, en este campo de concentración se utilizaba a los reclusos como conejillos de indias y se les inyectaban drogas experimentales para comprobar sus efectos secundarios. El objetivo final era aplicar estos químicos a los soldados alemanes para incrementar su fuerza y capacidad de resistencia. Sin embargo, antes de hacerlo, las autoridades prefirieron asegurarse de que las drogas no fueran dañinas, probándolas en los prisioneros. Naturalmente, estos experimentos causaron la muerte de muchas personas. Resulta curioso comprobar también que en el campo de concentración de Sachsenhausen, los nazis condujeron la Operación Bernhard, una misión de sabotaje a la economía británica. El operativo consistió en imprimir billetes ingleses falsos e introducirlos en el país como forma de desestabilizar al Reino Unido. Si bien los cálculos varían, se estima que se falsificaron entre 130 y 300 millones de libras esterlinas, que fueron impresas por los trabajadores esclavos.
El plan original implicaba llevar los billetes a Inglaterra a través de aviones, pero finalmente el dinero falso se utilizó para comprar armas en el mercado negro o para intercambiarlo por dólares estadounidenses auténticos. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a su fin y el imperio nazi estaba al borde de la destrucción, las tropas soviéticas avanzaron hacia Sachsenhausen. Por esta razón, las SS evacuaron a sus 30.000 prisioneros y los llevaron hacia otros campos de concentración. Antes de abandonar el establecimiento, ejecutaron a 3.000 internos que habían sido calificados como peligrosos por contar con entrenamiento militar. El 22 de abril de 1945, el lugar fue oficialmente liberado por el Ejército Rojo. Para aquel entonces, en su interior únicamente quedaban 3.000 reclusos que habían sido dejados atrás, así como algunos médicos y enfermeras alemanes. Sin embargo, este no fue el fin de Sachsenhausen, sino que, increíblemente, el sitio permaneció abierto durante 5 años más. Luego del conflicto bélico, funcionó como un centro de internamiento para los prisioneros políticos de las autoridades soviéticas. Se le cambió el nombre a Campo Especial número 1, pero en la práctica seguía cumpliendo casi con las mismas funciones de antes. La única diferencia es que ahora los roles se habían invertido y los reclusos eran soldados alemanes, funcionarios y colaboradores del nazismo. Otros tantos eran anticomunistas y enemigos políticos del régimen soviético que habían sido condenados a prisión por los tribunales militares rusos. A lo largo de los años, un total de 60.000 personas fueron recluidas en el campo especial. Si bien las nuevas autoridades prohibieron los fusilamientos y asesinatos en las cámaras de gas, el maltrato a los prisioneros se mantuvo, y se calcula que unos 12.000 fallecieron a causa de la desnutrición y las enfermedades. En la primavera de 1950, Sachsenhausen fue oficialmente cerrado por el gobierno soviético. En la década de 1990, el sitio fue reconvertido en un memorial, donde se recuerda a las víctimas y los terribles sufrimientos experimentados en su interior. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que es el dato más sorprendente de este campo de concentración? La lluvia repiquetea sobre la tierra, mientras una línea de pies descalzos se mueven, por no decir que se arrastran, cansados, entre distintos edificios de piedra desnuda y metal. Un disparo suena, un cuerpo sin nombre, tan solo diferenciado por un número en su muñeca, cae, y la lluvia salpica barro y sangre sobre los pantalones a rayas de la triste procesión. Los pasos se aceleran, no tirados por cadenas, sino por las invisibles correas del terror. El campo de trabajos forzados y exterminio de Dachau ve un nuevo día. Originalmente concebido como una prisión para presos políticos alemanes que pretendía albergar a los revolucionarios de la causa comunista, el campo de Dachau se convirtió en 1933 en el siniestro parque de juegos y experimentación de Heinrich Himmler. El líder de las SS se hizo cargo del campo de trabajos forzados y poco a poco lo convirtió en uno de los centros de exterminio de judíos y comunistas más grandes de Europa. ¿Quieres saber más sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de exterminación de Dachau? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos las brutales rutinas que los nazis imponían a las personas que consideraban distintas de su ideal del hombre ario. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania y utilizó su poder para comenzar a moldear a la nación germana según su propia visión. Entre los primeros pasos que dio el nazismo, uno cambiaría el destino de la humanidad desde muy temprano. Estamos hablando de la inauguración del campo de trabajos de Dachau, el cual originalmente fue creado con la idea de albergar prisioneros políticos alemanes, principalmente aquellos vinculados a la ideología comunista. Sin embargo, el campo fue entregado a Heinrich Himmler, líder de las SS, quien estableció en el mismo los barracones y el campo de entrenamiento de dicha fuerza, además de que comenzó a utilizar el complejo como centro de ejecución de enemigos políticos. En muy poco tiempo, Dachau se convirtió en un signo de terror de la Alemania nazi. Miles de judíos, rumanos y comunistas eran enviados allí para fabricar municiones para el ejército de Hitler.
También se convirtió en la principal prisión para alemanes intelectuales, artistas y otras personas que el régimen consideraba peligrosas a su ideología. Tanto fue así que los niños germanos crearon un canto que decía: «Por favor, Dios, hazme tonto, por favor, para que no me envíen a Dachau». El complejo, diseñado por el comandante Theodor Eicke, estaba compuesto por un edificio central que funcionaba como las oficinas de los altos mandos y supervisores, los barracones y el campo de entrenamiento de las SS, además de las fábricas de munición donde trabajaban los presos. También existían distintos espacios para castigar a los prisioneros, con métodos de tortura o ejecución que detallaremos más adelante. Finalmente, un enorme crematorio cerraba el destino de las víctimas del implacable régimen. Aunque en los primeros años las leyes civiles rigieron sobre este campo de concentración, los presos en Dachau eran tratados de manera muy violenta. Incluso antes de la llegada masiva de los judíos o de que se aplicara la solución final, los reclusos alemanes que eran ingresados al campo por sospechas de comunismo, traición u oposición al régimen eran golpeados por los guardias de las SS, en algunos casos hasta morir. Al ser una fábrica de municiones, la producción en Dachau debía ser extrema, y uno de los grandes motivadores para optimizar las labores era el miedo, así que Hitler, como canciller, decidió cambiar la legislación del campo para que los supervisores actuaran como les pareciera más adecuado. De esta manera, las torturas y asesinatos dejaron de verse como crímenes, y los soldados tuvieron vía libre para tratar a los prisioneros con un brutal sadismo. Por ejemplo, los prisioneros que rompieran alguna de las estrictas reglas sobre los horarios que debían cumplir, la cantidad de producción que debían realizar o los lugares por los que podían transitar, serían apaleados. Aquellos que intentaran escapar o incluso conspiraran para planear una fuga, morirían en el lugar, sin derecho a un juicio o defensa. Pero fue en 1940 cuando Dachau se convirtió en uno de los más brutales campos de concentración para judíos. Fue uno de los centros de exterminio más sobrepoblados y siniestros de la Alemania nazi. Aunque el complejo estaba diseñado para contener a 6.000 prisioneros, se exigían sus capacidades para albergar hasta 30.000 personas. Por supuesto, esto fue en detrimento de la paupérrima calidad de vida de las personas que debían trabajar forzadamente en el campo. A partir de este momento, los castigos se volvieron cotidianos e incluían humillaciones públicas como flagelaciones con látigos o alambres de púa, hasta dejar la espalda de los presos en carne viva. Muchas veces, sin motivo alguno, los oficiales formaban en fila a varias personas y las fusilaban enfrente de las otras personas mientras realizaban sus trabajos, simplemente para recordarles lo que les pasaría si se atrasaban o la productividad bajaba. También se utilizaron las celdas personales, donde algunos presos debían vivir en pequeños recintos, donde entraban solo de pie, sin siquiera poder sentarse, y pasaban días enteros de esa manera hasta que su cuerpo se vencía. Miles de judíos murieron de desnutrición, fallos cardíacos debido al esfuerzo, y enfermedades contraídas por las pobres condiciones de higiene en las que vivían. Durante la Operación Barbarroja, unos 4.000 prisioneros de guerra fueron enviados a Dachau y sistemáticamente asesinados. Para el año 44, Dachau era más que nada un centro de exterminio. Quien fuera enviado allí no sobreviviría. También se experimentaba sobre la población, principalmente en las mujeres y los niños. Por ejemplo, se sabe que los nazis estaban interesados en la criogenia, la posibilidad de revivir a alguien luego de que muriera por congelamiento. Para probar esto, cientos de judíos eran sumergidos todos los días en tanques llenos de agua helada, donde morían de hipotermia. Cerca del final de la guerra, Dachau recibía cientos de prisioneros todos los días. Las condiciones generales se deterioraron aún más y en unos pocos meses, 15.000 personas llegaron a morir tan solo por las condiciones inhumanas en las que vivían. Con el avance de los aliados por Europa, los fusilamientos aumentaron. Para 1945, con las fuerzas enemigas en las puertas de Berlín, algunos comandantes le sugirieron a Himmler entregar Dachau a los estadounidenses, pero este se negó. Su respuesta fue: no debemos permitir que ni uno de nuestros prisioneros caiga vivo en las manos de nuestros enemigos. Por supuesto, esto estaba relacionado a que Himmler era consciente de que los terribles crímenes que habían cometido traerían terribles juicios tras la guerra. De esta manera se ordenaron las llamadas Marchas de la Muerte,
donde los supervisores obligaron a grupos de entre 5.000 y 7.000 prisioneros a marchar desde Dachau hasta Eurasburg, un tramo de más de 60 kilómetros, a pie, completamente malnutridos y agotados. Cientos de judíos murieron en la marcha, mientras que los que se rezagaban eran sistemáticamente asesinados por los guardias. Para cuando los aliados tomaron Dachau, unos 200 prisioneros morían a diario, número que fue disminuyendo con el paso de las semanas, mientras recibían alimentos y mejoraban las condiciones de vida. En un acto que aún se debate si se trató o no de un crimen de guerra, los norteamericanos asesinaron a los guardias que encontraron en Dachau, incluso después de que estos se rindieran, a causa de lo que habían visto allí. Luego de conocer todos los detalles sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de Dachau, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál consideras que fue la práctica más terrible de los nazis dentro de la pesadilla que era vivir en un campo como Dachau? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.